History is not simply a subject for a few lonely... La historia no es solamente una historia para profesores solitarios encerrados en sus bibliotecas. Se trata de una actividad ciudadana, comunal y compartida, en la que espero que todo el mundo pueda participar, desde los niños pequeños a sus abuelos, desde los ávidos lectores de libros a los que encienden los televisores desde sus sofás. No ser capaz de pensar de forma histórica hace que seamos todos ciudadanos empobrecidos. Eso es porque la historia no es simplemente sobre el pasado. Como conversación entre el presente y el pasado, tiene tanto que ver con nosotros. Ahora bien, no quiero decir con esto que podamos colegir lecciones directamente de la historia, pero sí nos enseña acerca de nosotros mismos, desafiando nuestras certidumbres culturales y abriendo nuestros ojos a distintas perspectivas. Por supuesto, ha habido progreso. Sin embargo, aún tenemos esclavos, aunque no los llamamos así. Y no hay bestseller en el mundo occidental que haya tenido más lectores que La Eneida de Virgilio. Siento estar involucrado en una situación paradójica que solo se me ocurre resolver con el genial recurso del comediógrafo latino Plauto, quien en su Aulularia, inspiradora del Avaro de Molière, introduce a su primer personaje de la siguiente manera. Para que nadie se pregunte con sorpresa quién soy, se lo diré brevemente. Yo soy el lar familiar de esta familia de donde me habéis visto salir, etcétera. Ya, a partir de ahí, el comediógrafo puede proseguir con la presentación de la trama. Todos ustedes saben quién es Mary Beard y prácticamente todos ignoran quién soy yo. De manera que, para evacuar su duda, se lo diré brevemente. I am her godfather. Yo soy su padrino. Lar de Plauto al que acabo de mencionar. Ayer, Mary Beard fue investida doctora honoris causa de la Universidad Carlos III de Madrid. Es la más alta distinción que concede el ámbito académico. Tuvo a bien el rector de la universidad concederme el honor de pronunciar la laudatio y, puesto que ya me había convertido de facto en su padrino, me brindan ahora la oportunidad de presentársela a ustedes en esta ocasión memorable. La segunda paradoja es que ella ha decidido hablar sobre la opresión histórica ejercida sobre la voz femenina, pero se encarga su presentación a alguien con aspecto de varón. Una especie de ejercicio transicional en el que la voz viril va a quedar acallada por la voz más sabia de una mujer. Es imaginable que todos los que han acudido a este auditorio, que es prácticamente como un odeón romano, conozcan la actividad difusora del conocimiento emprendida con ahínco por Mary Beard. Esta sede está relacionada con la entidad que emite los vídeos más renombrados sobre el mundo romano y es menester agradecer ese compromiso con la sociedad. Muchos de los presentes habrán leído sus deliciosas obras de divulgación. Desde el lejano librito escrito con su compañero de armas, John Henderson, Introducción a los clásicos, lectura obligada para mis estudiantes desde hace años, hasta la reciente historia de Roma titulada Senatus Populusque Romanus.
Gracias a su lectura podemos acceder a una nueva mirada sobre el mundo clásico en general y el romano en particular. Tal vez su actividad investigadora, esa que sirve de sustento a la excelente divulgadora, sea menos conocida. Hace ya muchos años que Mary Beard se abrió paso como estudiosa distinguida en un mundo académico sustancialmente masculino, especialmente en el ámbito de los estudios clásicos. Desde sus primeros pasos en la investigación se dio a conocer como una excelente especialista en la República tardía. Cicerón se convirtió en uno de sus objetivos para descifrar los procedimientos del intelectual en la construcción de un discurso propiamente romano tras la apropiación de los modelos ideológicos y retóricos helenos. Al mismo tiempo prestó atención al fenómeno religioso. La introspección ciceroniana sobre la aruspicina, la condición sexual de las vírgenes vestales o la introducción de una diosa extranjera, Cibeles, en el panteón romano, son el punto de arranque para la revisión de la manera en la que nos enfrentamos al politeísmo romano. Esfuerzo que desembocó en un magnífico libro en colaboración con John North y Simon Price, los dos volúmenes de su Religions of Rome, gracias a los cuales muchos lectores han podido comprender las modificaciones estructurales de la larga historia de la religión romana, desde sus orígenes, como construcción del fundador Rómulo y del rey Numa, a la llegada de dioses ubicuos propios del imperio universal, en el que los dioses dejan de ser tópicos, como había sido la norma en el período de hegemonía de la polis. Esa transformación nos aboca a otra de las paradojas que deseo destacar, la que conduce al patíbulo a un condenado por declararse rey de los judíos, el pueblo más detestado por los romanos, y que termina ese ajusticiado convirtiéndose en el dios único del imperio romano. Augusto no hubiera dado crédito a aquello. Tampoco es menor, hablando de judíos y de otros pueblos integrados en el imperio, la importancia de la obtención de la condición de romano. Esa condición tiene varios niveles de percepción. El primero es naturalmente el jurídico, pero igualmente relevante es el afectivo. Tácito lo dijo con claridad a propósito de los britanos. Agrícola, el general romano, iniciaba a los hijos de los jefes en las artes liberales, con lo que quienes poco antes rechazaban la lengua romana se apasionaban por su elocuencia. Después empezó a gustarles nuestra vestimenta y el uso de la toga se extendió. Poco a poco se desviaron hacia los encantos de los vicios, los paseos, los baños y las exquisiteces de los banquetes. Ellos, ingenuos, llamaban civilización a lo que constituía un factor de su esclavitud. Agrícola 21.2, para quien lo quiera leer. Se trata del problema de la identidad, la construcción de nuevas identidades tras la desestructuración provocada por la conquista, aquí o allá a lo largo y ancho del mundo, como ser britano o ibero o germano y romano a la vez. Identidades, movilidad, promoción, opresión son asuntos bien explicados por Mary Beard. Los dioses de antaño, derrotados por las armas romanas, abandonaban a sus fieles que se veían obligados a buscar el alimento del espíritu en los dioses triunfantes. Las armas y el triunfo celebrado ha sido otro de los problemas estudiados por ella, pero también lo ha sido la risa, la sexualidad o la presencia del mundo clásico en el presente. Una vez más, habrá que repetir que la profesora Beard observa el presente con herramientas analíticas que arrancan del mundo clásico y que observa el mundo clásico con las herramientas epistemológicas del presente. El Partenón es hermoso, pero solo fue posible en una sociedad esclavista. El patriarcado es una institución intangible, pero efectiva, que, procedente del pasado, persiste en el presente como si fuera natural, consustancial a las organizaciones sociales humanas. Una sociedad en la que la mujer es vasija, recipiente,
como pretenden los defensores de la maternidad subrogada, sin voz, silenciada. En el año 9 después de Cristo murió a los 29 años Nerón Claudio Druso, el segundo hijo de Livia, esposa de Augusto. Un autor desconocido, algunos piensan que fue el propio Ovidio, escribió un poema de 474 versos conocido como Consolatio ad Liviam. Allí, a partir del verso 41, puede leerse: ¿de qué te valen ahora tus virtuosas costumbres y haber pasado toda una vida con recato y haber complacido tanto a un esposo tan ilustre? ¿De qué te valió tu pudor, engastado en tan gran cúmulo de virtudes hasta el punto de ser el más modesto de tus méritos? ¿De qué te valió haber tenido un alma íntegra aún en contra de las costumbres de la época y haber erguido la cabeza por encima de los vicios y no haber causado mal a nadie, incluso teniendo la oportunidad de hacerlo, y que nadie te haya temido por tu fuerza y no se hayan insinuado tus influencias ni por el foro ni por el campo de Marte y haberlas limitado a tu casa menos de lo permitido? Así, con preguntas retóricas, queda construido en el imaginario colectivo aquello que es esperable de una auténtica matrona. No he sido capaz de encontrar mejores palabras para representar el silencio y el poder de la voz femenina. Agradezco haber sido designado para entregar el uso de la palabra a quien nunca se debió arrebatar su derecho. La transición ha concluido. Tuya es la palabra, Mary. Yours is the voice. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a ver si... Ah, perfecto, estupendo. Funciona. Buenas tardes. Ahora paso al inglés, pero... bueno, hay traducción simultánea. Me gustaría empezar esta tarde al principio de la tradición de la literatura occidental. Me gustaría empezar con el primer ejemplo registrado de un hombre diciéndole a una mujer que se calle, que su voz no puede ser escuchada en público. Y pensando en un momento concreto, que es, digamos, una mutilación de la Odisea, que es parte de la literatura occidental y lleva siéndolo desde hace casi 3000 años. Ahora todos tendemos a pensar de la Odisea como la historia de un héroe griego y que estaba volviendo a casa después de la guerra de Troya, y su esposa Penélope le había esperado durante muchísimo tiempo, rechazando a todos los pretendientes que querían casarse. Ella era la esposa de Ulises. Aquí está sentada en una vasija del siglo V, está sentada junto a esta figura masculina, pero la Odisea es una historia de Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope, y la persona que se está enfrentando a ella en esta imagen. La Odisea es la historia de su crecimiento, digamos, cómo durante el transcurso del poema madura desde ser un niño a convertirse en un hombre. Es un proceso que comienza en el primer libro de la Odisea con un incidente. Un día, en el palacio familiar, Penélope baja de sus aposentos privados, llega al hall para, digamos, desdeñar a todos sus pretendientes. Y se le informa de las grandes dificultades que tienen los héroes griegos para volver de Troya. Penélope no está nada satisfecha con esta noticia y delante de todo el mundo le pide al bardo, a la persona que ha ido a informarla, que cante. En este punto, Telémaco entra en escena. «Madre»,
dice: vuelve a tus aposentos y llévate todo tu trabajo, porque el discurso es parte de los hombres, de todos los hombres y de mí especialmente, porque yo soy el que tengo el poder en este hogar. Y se vuelve a marchar a sus aposentos. Hay algo bastante ridículo en todo esto sobre este pequeño niño, que es lo que era, en el sentido de hacer callar a su inteligente madre, de una mujer de mediana edad. Pero es una gran demostración que, si nos retrotraemos a las primeras evidencias de la cultura occidental, las voces de las mujeres no se han escuchado en la esfera pública. Y mucho más que esto, una parte integral de crecer como hombre es aprender a tomar el control de lo público, digamos, y aprender a silenciar la parte femenina del proceso. Las palabras que Telémaco utiliza son bastante interesantes. Cuando habla de discurso, de que el discurso es algo que pertenece a los hombres, la palabra que utiliza es mutos o muzos, lo cual no tiene el significado que nos ha llegado, que es mito. En el griego antiguo, muzos indica un discurso autoritario público. Entonces no es el tipo de conversación de cotillear, de hablar y demás que todo el mundo, especialmente quizá las mujeres, podían tener en aquel momento. Entonces el hombre está reclamando su autoridad. Y lo que quiero hacer esta tarde es reflexionar sobre las relaciones existentes entre este momento homérico clásico, silenciando a una mujer, y algunas de las maneras en las que la voz de las mujeres no se escuchan en nuestro mundo y nuestra cultura contemporáneos, e incluso dentro de nuestra propia esfera política, que es lo que está sucediendo ahora mismo, ya sea en el Parlamento o en cualquier otro lugar. Estoy hablando de una sordera generalizada ante la voz de las mujeres, que podemos ver reflejada y plasmada en esta caricatura. Aquí hay una reunión de hombres presidido por un hombre y solamente hay una señora, y el presidente del comité dice: ¡qué idea tan excelente, señora Trix! Quizá uno de los hombres que hay aquí querría plantearla. Entonces, en caso de que os lo estéis preguntando, la señora Trix suena muy absurdo en inglés. Es decir, suena muy extraño. De hecho, esto es parte del chiste, digamos. Ella ha hecho una buena sugerencia. Entonces la reacción, y creo que muchas mujeres sabrán de lo que hablo, creo que muchas mujeres se sentirán identificadas con esto. Cuando el hombre dice: de acuerdo, muy bien, ¿quieres sugerirlo? Perfecto, muy buena idea. Entonces se le pregunta a un hombre: ¿quieres sugerirlo? Venga, muy buena idea. Quiero analizar este tipo de procedimiento cuando no se quiere escuchar a las mujeres, y quiero relacionar esto con el abuso que tiene lugar muchas veces contra las mujeres que hablan o que alzan la voz de forma activa en la vida pública, y creo que en cualquier país del mundo. Me gustaría analizar el abuso al que están sometidas incluso hasta ahora, independientemente de que sea en línea, en los medios o cara a cara. Ahora, soy la primera en reconocer que es una gran paradoja hablar en público, delante de un público, sobre los obstáculos a los que las mujeres se enfrentan a la hora de encontrar una voz pública y un oído público. Digamos que, bueno, esto es una paradoja imbricada en esta charla, digamos, pero bueno, soy consciente. Pero permitidme que os diga que esto no pretende ser una charla de 15 minutos de quejas, ¿de acuerdo? Simplemente lo que quiero es tener una visión en perspectiva de todas las correlaciones existentes entre la voz de las mujeres y la esfera pública de los debates y de los comentarios a nivel público. Y espero que
teniendo este tipo de perspectiva, podamos ir más allá del diagnóstico sencillo que muchas veces se escucha, en el sentido de que todo esto está relacionado con la misoginia. Muchas veces escuchamos esto y se culpa a la misoginia. Para estar seguros de todo esto, creo que la misoginia es una manera de describir lo que está pasando. Pero si queremos comprender lo que está sucediendo y hacer algo al respecto, que es igualmente importante, el hecho de que las mujeres sigan pagando un precio tan alto para que su voz sea escuchada, creo que es mucho mejor reconocer que es mucho más complicado que una simple misoginia y que hay una gran historia detrás. Y ahora seguramente no os sorprenda que Telémaco fue el primero de una lista muy larga de intentos que ha habido en toda la antigüedad griega y romana de excluir a las mujeres del discurso público. En el siglo IV antes de Cristo teníamos, por ejemplo, Aristófanes, que escribió una comedia sobre la fantasía maravillosa de que las mujeres se hicieran cargo del Estado. Lo hacía como una comedia. Era una cosa increíble. Parte de la broma, digamos, era que las mujeres no podían hablar bien en público. E incluso no podían adaptar su discurso privado, lo cual en este caso es algo que está totalmente fijado en el sexo, digamos. No podían adaptarse al idioma masculino, al idioma de la política masculino. Y lo mismo sucede en el mundo romano. El poema de Ovidio de la Metamorfosis es un capítulo épico, mitológico, sobre cómo se cambia la forma de la gente, cómo se convierten en animales y demás. Y es uno de los trabajos de mayor influencia de la literatura romana, después de Virgilio. Esta metamorfosis vuelve de forma reiterada a la idea de que las mujeres están silenciadas durante el proceso de transformarse. Aquí se ve una versión del siglo XVII de la heroína Eo, que se convierte en una vaca. Aquí ella es la vaca y se es convertida en vaca por Júpiter. Entonces no puede hablar, solamente puede mugir. Mu creo que significa algo en español. Voy a tener mucho cuidado con los ruidos de los animales, con las onomatopeyas. Vamos a volver a Io en un momento. Más que en la historia, un escritor romano del siglo I después de Cristo puso 3 ejemplos de todos estos procedimientos de mujeres cuya condición natural no hacía que pudieran estar calladas, digamos, en el foro. Sus descripciones son muy reveladoras. Las considera como, digamos, frikis, por decirlo de alguna manera. Y una vez que dice esto, dice, si hubieran tenido la naturaleza de un hombre bajo la apariencia de una mujer, lo llama el andrógino. Lo llama de esta manera, andrógino. Lo cual era un elemento suficiente para volver otra vez sobre la idea de que estas mujeres no podían hablar y que muchas veces los hombres se cansaban de escuchar a las mujeres porque hacían ruidos de animales. Muchas veces es un poquito como Eo, digamos, es privada del discurso humano. Hay 2 excepciones principales en el mundo clásico de esta idea de no permitir a las mujeres hablar en público. En primer lugar, las mujeres pueden alzar la voz como víctimas y normalmente para evitar su propia muerte. Muchas veces las mujeres cristianas que están representadas en la literatura, en las historias antiguas de Roma y demás,
Por ejemplo, hay un caso de una mujer que es brutalmente violada por un príncipe y esta mujer denuncia al violador y anuncia su propio suicidio. Para esto es para lo que se les permitía hablar, digamos. Aquí se tiene a Lucrecia, que es el momento en el que está siendo violada en la parte de arriba y denunciando al violador en la parte de abajo, en una versión del siglo XVI de la historia. La segunda excepción para el silencio de estas mujeres quizá es un poquito más conocido. En ocasiones las mujeres podían hablar en público para defender a sus hogares, para defender a sus niños, a sus maridos, o para defender el interés de otras mujeres. Entonces, en el tercero de estos ejemplos que se han comentado, las mujeres, una mujer llamada Hortensia, está hablando en el foro porque está actuando de forma explícita como portavoz de las mujeres de Roma y solamente de las mujeres que habían estado sometidas a un impuesto especial para financiar una guerra. Entonces, digamos que se les permitía hablar en circunstancias muy excepcionales para defender sus propios intereses, pero no podían hablar en nombre de cualquier hombre y no podían hablar en nombre de la comunidad en global. Y esta es otra versión medieval. Este tipo de... aquí vemos a Hortensia en la parte de la derecha hablando en el foro para defender los intereses de las mujeres contra este impuesto que estábamos comentando. Pero hay más sobre este silencio de las mujeres. Este hecho de estar calladas no es solamente una reflexión del desempoderamiento general de las mujeres durante todo el mundo clásico. Ya sabéis que no tenían derecho a voto, tenían una independencia legal y económica muy limitada, etcétera. Y en parte, el silencio de las mujeres tiene que ver con todo esto, pero creo que estamos enfrentándonos a una exclusión mucho más activa de las mujeres del discurso público. Y lo que es más importante es que hay un gran impacto en nuestras propias tradiciones, nuestras propias convicciones y nuestras propias asunciones sobre las voces de las mujeres. Lo que quiero decir con esto es que hablar en público, la oratoria, no era algo simplemente que las mujeres no hicieran, sino que era una práctica exclusiva y una capacidad que definía la masculinidad como género. Tal y como hemos visto con el caso de Telémaco, para convertirse en un hombre de la élite, digamos, para convertirse en un hombre, tenía que reclamar su derecho a hablar. El discurso público era el atributo definitorio de ser un hombre. Era un atributo y posiblemente el atributo. Uno de los estándares, uno de los eslóganes en Roma, después de que Homero construyera la figura de Telémaco, definía a los ciudadanos masculinos de la élite como, en latín, ver bonus decendi peritus, lo que significa un buen hombre con capacidad de hablar en público. Una mujer hablando en público, la mayor parte de las veces, por definición, no era una mujer adecuada. O, por decirlo de otra manera, la autoridad reposaba únicamente en la voz de los hombres. Un tratado científico antiguo, de hecho, explícitamente dice que una voz con un tono bajo indicaba el coraje de un hombre y una voz con un tono más alto, un tono más agudo, indicaba los atributos de la mujer. Y además hay un profesor de aquella época que lo dice y lo relaciona con una boca de oro y dice: imaginemos que la comunidad se viera impactada por una aflicción enorme,
todos los hombres tuvieran de repente voz de mujer y que ningún hombre, ya fuera un niño o un adulto, pudiera decir nada con un tono varonil. ¿No sería terrible que ocurriera eso y sería más difícil de soportar que cualquier plaga? Estoy seguro de que habría que consultar al oráculo para saber cómo resolver esto. No lo estaba diciendo en broma. Yo creo que no lo estaba diciendo en broma, al menos. Lo que quiero recalcar con todo esto es que no es una ideología peculiar de una cultura muy lejana. Esto fue hace mucho tiempo, pero sin duda es el atributo y es la tradición del discurso de género que nosotros hemos heredado, ya sea directa o indirectamente. Yo no quiero tampoco ser demasiado exagerada. Sin duda, la cultura occidental no le debe todo a los romanos o a los griegos, ya sea en la oratoria o en cualquier otro terreno. Y yo tengo que decir que yo agradezco que no sea así, que no se lo debamos todo a los griegos y a los romanos. Nadie, ni siquiera un clasicista, querría vivir en un mundo con las características del mundo romano. Sin duda hay todo tipo de influencias distintas en la cultura occidental, también en nuestro sistema político, pero sin duda el sistema político ha ido desbancando muchas de esas sesgos sexistas de los romanos y los griegos. Pero sí hemos heredado también cosas de la oratoria pública, hemos heredado sus convenciones, sus reglas, todas ellas están todavía en las sombras del mundo clásico. Las técnicas modernas, la retórica, la persuasión, fueron formuladas en el Renacimiento, pero extraían todo su conocimiento de los oradores antiguos, de la antigüedad. Y también las formas del análisis retórico vuelven a Aristóteles y a Cicerón. Y de hecho, en una parte, digo que el caso del señor Trump es un poco, podemos pensar que es un poco raro, pero no lo era tanto. Y sin embargo, Barack Obama también ha aprendido sus mejores trucos del propio Cicerón. Pero no somos simplemente las víctimas de esta herencia clásica, sino que las tradiciones clásicas también nos han proporcionado una forma muy potente de pensar en el discurso público y de decidir lo que cuenta como una buena oratoria o como una mala oratoria, lo que se considera como algo persuasivo y quién tiene derecho a ser escuchado. Y el género, el sexo, es una parte muy importante de todo este conglomerado. Solo hace falta echar un vistazo a la historia moderna de Occidente para darnos cuenta de que muchos de esos temas clásicos que acabamos de revisar surgen de cuando en cuando en la vida pública. Mujeres que reclaman una voz pública suelen ser tratadas como bichos raros. Aquí tenemos un caso obvio, por ejemplo, que es Isabel III. Y esto va a hablar de la Armada Española, lo siento mucho, pero ella se dirige a sus tropas en 1588 a la vista de esa invasión por parte de la Armada Española. Este es un ejemplo muy clásico que se utiliza mucho en el Reino Unido. Y Isabel dice: sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey. Y un rey de Inglaterra también. No es solo un discurso del pasado, sino que además es un eslogan que todavía a día de hoy se puede comprar grabado en toda suerte de cosas, desde ropa de bebé, desde un llavero, etcétera, etcétera. ¿Sabéis por qué votamos por el Brexit? Pues esto yo creo que tiene algo que ver con eso. La verdad es que quizá nunca haya dicho esa frase la reina Isabel. No hay ningún guión, no hay nada que se haya conservado, no hay ningún relato de un testigo presencial, pero a los efectos de lo que yo quiero conseguir, da igual que sea ficción, pues es un ejemplo extraordinario. Si hablas, puedes ser una reina débil y frágil, pero si hablas, de repente te conviertes en un rey, un hombre, un tipo duro.
La tradición moderna, en líneas generales, también sugiere que esa área en la que las mujeres se les permite hablar, que es, por ejemplo, para respaldar los intereses de las mujeres y en particular, continúa esto a día de hoy, y muchos de los mejores discursos de mujeres hablan de cuestiones de mujeres. Es el caso, por ejemplo, creo que es el ejemplo más radical de la oratoria femenina de Estados Unidos. Es el discurso que dice: no soy yo una mujer, de 1851. Es una mujer que había sido una esclava y era una abolicionista y hacía campaña en el siglo XIX por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Tiene un discurso muy famoso que es: soy yo una mujer, y dice más o menos así: he dado a luz a 13 niños y he visto cómo se los llevaban a todos como esclavos, y cuando lloraba con las penas de mi madre nadie me hizo caso. Pero ¿no soy yo una mujer? Probablemente es quizá también un mito esto, quizá tampoco lo haya dicho exactamente. Yo no lo he podido leer tampoco muy bien, porque evidentemente es en el lenguaje de los esclavos del sur de Estados Unidos, que están influidos también por los primeros invasores de la zona del norte, que eran holandeses. Así que quizá esto es una invención también que hizo el movimiento abolicionista, pero da igual, es importante porque realmente lo dice que ella puede decir, porque ha dado a luz a 13 niños, los ha dado a todos como esclavos, y ella es una mujer, ¿por qué no puede ser escuchada? Es como todo, las mujeres apoyando las causas de las mujeres. Evidentemente este tipo de discurso es verdad que es necesario, está ahí, y quién va a hacerlo mejor que una mujer, pero no debería ser solo eso. Sigue siendo cierto que la oratoria pública durante siglos de las mujeres se ha centrado específicamente en esa área. Para decirlo de una forma sencilla, en el mundo occidental ha habido muchas ha habido muchas más ministras de sanidad que ministros, por ejemplo, de finanzas, que ministras de finanzas, perdón, porque se considera que la salud quizá es una cuestión más femenina. Y hay problemas cuando las mujeres tratan de hablar de una forma más amplia. Yo sin duda tengo algo de experiencia sobre eso, sobre todo lo vemos además en Internet, mucho más que en otro lado en Twitter, y vemos cómo son víctimas de un acoso terrible. Y quiero decir que evidentemente el acoso que yo, por ejemplo, he recibido y que otras han recibido, no solo se dirige hacia las mujeres o hacia personas que utilizan estas plataformas públicas. Hay también un acoso terrible que ataca a padres que se les ha muerto un niño adolescente que no tiene ningún perfil público relevante. Pero lo cierto es que el acoso online dirigido hacia las mujeres es muy superior al que hay dirigido hacia los hombres. Hay un estudio académico que establece un ratio más o menos de 30-1, 30 mujeres contra un hombre que son objetivo de estos ataques. Y sobre todo se dirige a aquellas mujeres que deciden hablar en público. Y a partir de lo que yo he leído, se dirige sobre todo contra las mujeres y su derecho a hablar. Y yo creo que es muy interesante señalar que el consejo que se les da a la hora de hacer frente a todo esto cuando se produce, en realidad reafirma la idea de que deberías quedarte callada. Si tú sufres este acoso en Internet, lo que se te dice es: no le hagas caso, no contestes y simplemente bloquéalos. Y esto siempre me lleva a mí a pensar, así que cuando estás en esa situación tan compleja en que alguien me ha amenazado en Internet, ellos me han acosado, ellos tergiversan mis palabras, y lo que yo tengo que hacer es no decir nada. ¿No es eso acaso lo que refuerza la idea de que las mujeres tendrían que mantenerse en silencio? Yo creo que en cierto modo lo es. En mi experiencia, lo que tú decidas decir como una mujer y entra en territorio de los hombres, vas a ser acosada de todas.
No es el contenido, es simplemente el hecho de que eres una mujer y eres la que lo está diciendo. Y eso encaja muy bien con la naturaleza del acoso propiamente dicho. Yo no sé cuántas personas hay aquí esta noche que han pasado por este tipo de experiencias en Internet. Lo que ocurre cuando recibes todas estas críticas, recibes un menú muy predecible de amenazas, de violaciones, de bombas, de asesinatos, etcétera, etcétera. Y verdaderamente no te sientes muy relajada cuando lees todo eso, aunque no sea cierto. Pero hay una subsección de este tipo de acoso que específicamente se centra en silenciarte a ti como mujer. Es un refrán muy habitual: cállate, zorra. O te amenaza con eliminar tu capacidad para hablar. Yo he oído: te voy a cortar el pelo y violarte. Cosas de este tipo. Es una locura, pero evidentemente es intentar eliminar la forma de que digas nada. Y hay un periodista británico que dice: te tendrían que arrancar la lengua. También me han dicho en una ocasión. Y esta forma tan cruda y tan agresiva es terrible, os lo puedo garantizar. De lo que trata este lenguaje que utilizan es eliminar a las mujeres, cerrarles el pico a las mujeres, porque eso es cuestión de hombres. No es porque no estés de acuerdo con sus ideas, sino porque crees que esa mujer no debería estar opinando. Y los 140 caracteres de un tuit son como una lupa gigante de las actitudes que encontramos a diario en todas partes. No es difícil ver cierta conexión entre esos tweets y lo que ocurre en la Cámara de los Comunes británicas cuando los parlamentarios se gritan y mandan callar al otro si no quieren escucharlo. Y me han dicho que en el Parlamento afgano también ocurre lo mismo, básicamente. Los hombres muchas veces desconectan el micrófono de las mujeres a las que no quieren escuchar. Además, hay una vena muy fuerte de argumento en el mundo occidental que afirma que la naturaleza del debate público está corrompida por la intervención de las mujeres. Henry James, que es uno de mis favoritos, novelistas favoritos, es realmente uno de los grandes culpables de todo esto. Y él hablaba de las mujeres hablando en América y decía: bajo la influencia de las mujeres que hablan en público en América, el lenguaje está corriendo el riesgo de convertirse en un galimatías, en un enredo que va a sonar. Si dejas que las mujeres tomen el poder, va a sonar como el mugido de una vaca, o como el rebuzno de un burro, o como el ladrido de un perro. Otro ejemplo apareció hace tan solo unos meses, cuando la senadora Elizabeth Warren de Estados Unidos le impidieron leer una carta de Coretta Scott King en el Senado. Y de hecho la echaron del Senado de Estados Unidos. Evidentemente eso captó la atención de los medios, pero lo que es extraordinario de este caso, y lo que realmente no recibió tanta atención y tanta publicidad, fue que no fue solo que le dijeran que dejara de leer la carta y que luego la echaran del Senado, sino que a lo largo de los 2 siguientes días varios hombres leyeron esa carta y ni los echaron ni les dijeron que pararan. Ellos realmente lo que estaban intentando era apoyarla, pero se demostró ahí claramente que las reglas de la oratoria que se le aplicaron a ella no se le aplicaron a Bernie Sanders o a ninguno otro de los que la leyeron posteriormente. Pero esto plantea la gran pregunta de qué es lo que hacen las mujeres para reclamar ese poder. Hay distintas formas en que las mujeres son excluidas del poder o en la que se les ataca si llegan a esos lugares tan cruciales del poder en los que pueden ejercer un poder muy grande. El porcentaje
de mujeres, por ejemplo, en el Reino Unido es del 30%, en este sentido en España tenéis unos porcentajes mucho mejores, pero también en Estados Unidos son malos. Así que hay países donde hay una gran representación de las mujeres en el Parlamento. Yo sospecho que es porque el poder no está en ese Parlamento. El país, estoy seguro que no sabéis la respuesta a esto, el país del mundo con la mayor proporción de mujeres en el Parlamento es Ruanda, con más del 60% de los parlamentarios. Y aunque esto es un motivo para celebrar, yo dudo muchísimo que sirva de modelo para otros países y dudo mucho que esté en correlación con la autoridad de las mujeres en Ruanda. Todos sabemos, y esto tiene mucho que ver con la voz de las mujeres, todos sabemos cuáles son algunas de las estrategias que utilizan las políticas femeninas para hacer que tenga más impacto su voz y sea escuchada en ese territorio de hombres. Evidentemente, ellas reciben clases de modulación de la voz para tener un tono más profundo. Por ejemplo, lo hizo Margaret Thatcher. Ella bajó el tono de su voz para tener un tono más fuerte, más varonil, para que no pareciera que estaba gritando o llorando. Y a menudo también se visten en gran medida como hombres. Y yo creo que todos reconocemos esa vestimenta andrógina que llevan muchas de las mujeres para poder encajar dentro de ese esquema de un político casi masculino. Hillary Clinton, por ejemplo, Angela Merkel. Y no solo la voz también, el problema es también que en el inconsciente colectivo esta imagen que conocemos de las mujeres del poder se parece mucho a la de un hombre. Si cerramos los ojos y pensamos en un hombre que tiene poder, tenemos un montón de imágenes, nos vienen a la cabeza muchas imágenes. Si cerramos los ojos y pensamos en una mujer que tiene poder, vas a ver a una mujer vestida como un hombre prácticamente. Incluso aún así, y aunque yo creo que esto es algo mucho más amplio que la cuestión de la imagen o la voz, yo creo que estas mujeres siguen sufriendo este acoso, aunque sean políticas con gran poder. Se suele dirigir en los ataques contra su forma de hablar, contra su forma de vestir. Hay uno de los mitos más conocidos del mundo clásico, que es el mito de la gorgona, Medusa, ese híbrido que tiene, en vez de pelo, tiene serpientes y que tiene un aspecto, podría convertir a un hombre en piedra. Hay muchas versiones antiguas de la historia de Medusa, una muy famosa. Dice que originalmente era una mujer muy bella que fue violada por Poseidón en el templo de Atenea, y eso la transformó como castigo por ese sacrificio. Como veréis aquí, la castigan a la mujer por su propia violación y la transforma en esta criatura monstruosa que ahora nosotros conocemos como Medusa. Más tarde se convirtió en la tarea de Perseo el matar a esta mujer y cortar su cabeza utilizando como espejo un escudo muy brillante para no mirarla, porque si hubiera mirado a Medusa se habría convertido en piedra. Al principio él utilizó la cabeza como un arma, porque incluso muerta retenía esa capacidad de convertir a la gente en piedra. Pero luego, como veis aquí a la izquierda, la presentó a la diosa Atenea, que la mostró en su propia armadura. Bueno, sí, hay una flecha ahí, es verdad. Aquí el mensaje es: ten cuidado de no mirar demasiado detenidamente a Atenea. El choque entre Perseo y Medusa la gorgona ha sido una idea y un tema repetido y constante desde el Renacimiento.
Aquí tenemos la estatua de Benvenuto Cellini de Perseo con la cabeza de Medusa sosteniendo la cabeza decapitada de la Gorgona, y mientras pisa su cuerpo desmembrado. Y luego tenemos también esta perturbadora imagen de Caravaggio de la cabeza sangrante de Medusa. Ha habido muchas ocasiones en el feminismo moderno donde teóricas han reclamado a Medusa como una feminista, pero creo que no han tenido demasiado éxito. Es el silencio de Medusa, el que le haya cortado la cabeza a un hombre, lo que ha entrado en la cultura moderna y lo que ha quedado como un símbolo de la oposición al poder de las mujeres cada vez que ellas lo reivindican, y en cierto sentido, dado que es la cabeza, es la oposición a las mujeres y a la posibilidad de que ellas hablen. Angela Merkel también aparece transformada en Medusa en el cuadro de Caravaggio. E incluso nuestra primera ministra ha sido llamada la Medusa de Maidenhead. Maidenhead es el lugar donde que Theresa May representa en el Parlamento, y tiene la reputación de ser extremadamente educado, una zona muy pija, digamos. Y si la llaman Medusa de Maidenhead, yo creo que es una comparación, yo creo, demasiado fuerte. Todos sabemos que la señora May tiene un cabello muy hermoso. Eso fue el comentario que hizo un periodista. Pero la señora May lo consiguió bastante mejor que la presidenta Dilma Rousseff. Ella ha tenido muy mala suerte. Ella tuvo que inaugurar una muestra en Sao Paulo de Caravaggio, y esta pintura estaba allí. Todos los periodistas estaban esperando a que ella se pusiera delante del cuadro, y todos la retrataron exactamente cuando estaba enfrente de la pintura de Medusa. Pero es con Hillary Clinton donde vemos el tema de Medusa en la parte más oscura. Se está convirtiendo ya en algo realmente desagradable para ella. Es muy predecible. Los partidarios de Donald Trump han producido una cantidad ingente de imágenes de ella con esos rizos como si fueran serpientes. Hasta ahí no está mal, pero hay una versión muy memorable que adapta el bronce de Cellini y convierte a Trump en Perseo. Así que ahí está la cabeza de Hillary Clinton como Medusa y Trump es Perseo. Y por mor del gusto no reprodujeron el cuerpo de Donald Trump. Lo interesante de todo esto, no obstante, es que esta escena, al igual que la de Isabel I de Inglaterra, se convirtió en parte de la ingente cantidad de souvenirs y de merchandising que se crean en las elecciones americanas. Lo puedes comprar en tazas de café, en las fundas para los portátiles, en todo, prácticamente en todo tipo de ropa, etcétera, etcétera. Es tonto, yo sé que es tonto y es un poco ridículo todo esto, a la vez puede ser un poco gracioso, pero yo creo que si reflexionamos un par de segundos más sobre el tema, vemos que hay algo realmente desagradable en esto. Hay una especie de normalización de la violencia de género como parte de una campaña electoral.
si alguna vez dudamos de la medida en que la exclusión de las mujeres del poder y del poder que merece ser escuchado está incrustada hasta el fondo en nuestra cultura, y si no estamos seguros de la resonancia posterior que tienen las formas clásicas a la hora de visualizarlo y a la vez justificarlo en cierto modo, yo creo que lo único que necesitamos decir es Trump y Clinton. Trump y Clinton, como Medusa y Perseo, es el ejemplo cumbre de todo esto. Es verdad que si buscamos en los rincones más oscuros de la red, vamos a ver también de imágenes muy desagradables del presidente Obama, pero esas imágenes están en los rincones oscuros de la web, no están a la vista. Y luego además hay una imagen muy controvertida que circuló de la cabeza cortada y sangrando del presidente Trump, pero en ese caso la persona que lo había posteado perdió su puesto de trabajo, y sin embargo en el caso de Clinton es un souvenir y parte del merchandising de la campaña electoral. Volviendo a la señora Triggs, la cuestión es ¿qué podemos hacer por la señora Triggs o por cualquier otra mujer que merezca ser escuchada y que merezca que se le reconozca la autoridad de sus comentarios? Evidentemente no creo que haga falta recalcar que es un objetivo extremadamente importante. No es solamente que sea injusto para la señora Triggs el privarla de la posibilidad de hablar, sino que es injusto para todos nosotros. Y además que no saquemos partido de lo que ella tiene que decir sin escuchar esa voz. Todos estamos perdiendo aquí. La cuestión es ¿cómo conseguimos, cómo aprendemos a escucharlas? En primer lugar, yo creo que tenemos que recordar que hay cosas que celebrar y hay cosas que nos tenemos que atribuir cierto crédito. No hay ningún país ahora en el mundo, aparte del Vaticano, no sé cuántas mujeres hay en el Vaticano, que no tenga alguna forma de voto para las mujeres. Mi madre nació en el Reino Unido antes de que las mujeres tuvieran derecho a voto, y por más que ella odiara a la señora Thatcher, sí disfrutó de ver que una mujer podía llegar a ser primera ministra. En cierto modo, después de miles de años de cultura occidental que reafirmaba la idea de que las mujeres no tenían voz ni poder, nosotros en los últimos 15 años sobre todo hemos tenido resultados bastante mejores, pero está claro que estamos todavía muy lejos de llegar a una situación de normalización. Con una o dos quizá excepciones, no hemos aprendido a ver cómo las mujeres y el poder podrían encajar las unas con el otro. Y yo espero que esto funcione en España como funciona en español. Si pensamos en el adjetivo ambicioso, en inglés, si lo dices de un hombre ambicioso, es una marca, una señal de aprobación. Es un hombre ambicioso, es un hombre que va a sitios, es un hombre que busca cosas. Si lo dices de una mujer, es una crítica. Es una señal o una crítica, o está implicando una cierta crítica de que no se puede uno fiar de ella, que va a lo suyo, etcétera. Yo creo que cuando consigamos decir que una mujer es ambiciosa sin que sea una crítica, habremos dado un paso adelante. Así que, ¿cómo cambiamos todo esto? Dicho así, yo creo que me encantaría tener la respuesta, pero no la tengo, no la puedo compartir con vosotros. Pero yo creo que puede haber un grupo de mujeres en cualquier lugar de Europa y quizá en cualquier lugar del mundo que no hayan hablado en su día a día los aspectos normales en la oficina de lo que le ocurre a la señora Triggs, ya sea en una sala de juntas, ya sea en el Consejo de Ministros, en un seminario, donde sea.
o en el Parlamento. Yo he dedicado horas de mi vida a discutir con mis amigas cómo consigo que se me note, que se me preste atención, cómo puedo encajar en las discusiones de los hombres, etcétera, etcétera. Yo creo que todas las mujeres lo han hablado alguna vez, y yo sé hablar aquí para hablar para las mujeres, por las mujeres. Seguro que hay muchos hombres que han sufrido una cosa parecida, pero bueno, no digo que seamos las únicas. All the same, I think if there's... Pero creo que hay algo que ahora mismo sabemos, que digamos que las mujeres de cualquier color, de cualquier profesión, hay algo que nos pone a todas, digamos, o que nos pone a todas en común, que es el fracaso a la hora de intentar trasladar una idea en un mundo rodeado de hombres muchas veces. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hacemos un comentario y después hay silencio. Nadie dice nada. Es un ambiente un poco raro, enrarecido durante unos pocos segundos, y después un hombre de repente dice, bueno, lo que estaba diciendo era... Y es como si el comentario que hemos hecho no hubiera existido en ningún momento. Es como si nunca hubiésemos abierto la boca... Y muchas veces acabamos culpándonos a nosotras mismas, nos sentimos inútiles, y los hombres, digamos, parece que tienen un club exclusivo de debate donde no nos dejan entrar. Hemos debatido esto muchísimo tiempo y muchísimas veces, y no hemos llegado nunca a una solución satisfactoria. Muchas veces hemos hablado pues de hacer algún tipo de truco, utilizar retórica masculina, bajar la voz, hacerla un poco más grave, modularla, etcétera. Hemos pergeñado muchísimas cosas, pero no hemos encontrado ninguna solución adecuada. Pero digamos que volvemos otra vez muchas veces a los mismos estereotipos. Si tenemos que hacer que nuestra voz sea más grave para que se nos escuche como mujeres, esto es reforzar la idea de que solamente las voces masculinas parecen tener autoridad. Y voy a... creo que no son las mejores soluciones. Voy a terminar con dos comentarios. Creo que ayuda pensar todos juntos, y lo que es más importante, acerca de las reglas de la retórica y del debate, de cómo funciona todo esto. No quiero decir con esto que estemos rigiéndonos por los estándares que siempre nos han regido. Muchas veces hablamos diferentes idiomas, tanto hombres como mujeres, y esto es porque a los hombres y a las mujeres se nos ha enseñado a hablar idiomas diferentes. Entonces, hay un libro, por ejemplo, que habla de que los hombres son de Marte, las mujeres de Venus y demás. No estamos hablando de esto. Yo creo que si queremos progresar con todo esto, tenemos que volver a algunos de los principios iniciales acerca de la naturaleza, de la autoridad, de la voz, sobre qué es lo que constituye una voz de autoridad y cómo hemos aprendido a escuchar la autoridad, y en lugar de impulsar a las mujeres a que participen en clases de modulación de voz, que es lo que está pasando, quizá deberíamos pensar más acerca de modificar, digamos, comportamientos subyacentes bajo el discurso dominante del sexo masculino. Tenemos que llegar a la superficie, no solamente hablar en conjunto sobre todas estas cosas, sobre cómo hablar en público, sobre por qué lo hacemos y sobre cómo lo hacemos. Entonces, muchas veces se pueden recomendar diferentes cosas, diferentes elementos en torno a esta autoridad de la voz y de cómo hemos llegado a construir todos estos procedimientos para que se nos escuche nuestra voz. Y aquí tenemos el mundo grecorromano, que este mundo grecorromano a veces nos puede ayudar. Incluso los romanos solamente en alguna ocasión vieron los problemas del discurso de género. Cuando la mujer de Marc Anthony llegó al foro romano, se quitó los auriculares y con ellos los puso, por ejemplo, cuando la mujer de Marco Antonio llegó
llegó al Foro Romano, se quitó las agujas del pelo y pinchó la efigie de la persona que había sido el mayor enemigo de su esposo. Entonces esta es la idea de esta posibilidad, de esta oratoria, de esta forma de enfrentarse a los problemas, de esta forma de enfrentarse a esta supresión de la voz. Digamos, era una forma de protestar contra ello. Se estaba intentando llamar la atención sobre este hecho con este gesto tan simple. Entonces tenemos que escuchar algunos de los aspectos a los que nos hemos enfrentado muchas veces. Hay cosas que muchas veces no vemos, que muchas veces son el problema solamente de algunas personas y no solamente el problema de muchas mujeres, no solamente de algunas, no solamente de una o de dos, de muchas. Tenemos que pensar en el poder de forma distinta. Todo lo que hemos hablado hasta ahora nos ha llevado a pensar en el poder de la voz, en el poder parlamentario, por ejemplo, de una forma muy elitista, por decirlo de alguna manera, asociada a la carisma, asociada al liderazgo y quizá a cierto grado de celebridad. Sí, estamos tratando el poder de una forma muy estrecha, con mucha estrechez de miras, al que solamente pueden acceder algunas personas y no todo el mundo. Y dentro del imaginario colectivo hemos visto que el poder es una posesión de los hombres, y esto es exactamente lo que se colige de la imagen que hemos visto hace un momento del presidente Trump. Esta es un poco la idea que pretende trasladar ese montaje. Entonces, como las mujeres como género, bajo mi punto de vista, se nos excluye de este discurso. No podemos meter fácilmente a las mujeres dentro de una estructura de poder que ya está definida como algo masculino. Tenemos que cambiar la estructura, y esto significa reflexionar y pensar sobre el poder de una manera diferente. Y creo que hay que empezar por desacoplar, hay que separar lo público del prestigio. Hay que pensar en el poder de una forma de colaboración. Hay que pensar en el poder de nuestros seguidores, no solamente en el poder de los líderes. Y esto significa, a la hora de pensar como poder, como atributo, hay que pensar como este atributo, no como una posesión, o incluso como un verbo. Empoderar, digamos, no solamente como algo que poseyamos. Entonces, estamos hablando de poder como la capacidad de ser eficaces, la capacidad de marcar la diferencia en el mundo y el derecho de que se nos tome de forma seria. Esto es lo que es el poder para mí. Juntos, tanto juntos como separados, sí, es el poder en este sentido que... El poder en este sentido es el que muchas mujeres creen que no tienen. Y yo, la verdad es que soy bastante optimista, y hay signos posibles de un cambio sobre qué es lo que el poder, sobre qué es lo que podemos hacer, sobre la implicación de las mujeres en este poder. Por ejemplo, uno de los movimientos más controvertidos e influyentes de los años pasados en los Estados Unidos ha sido Black Lives Matter. Las vidas de los negros importan. ¿Qué significa esto? ¿De dónde vienen? ¿Cómo empezó? La respuesta a todo esto se fundó por 3 mujeres. Y la mayor parte de nosotras, independientemente de Europa, incluso en Estados Unidos, no sabríamos ni reconoceríamos los nombres de estas mujeres, pero todas juntas, sin ese halo de celebridad, han tenido el poder para conseguir hacer lo que querían hacer de manera diferente, y además lo consiguieron como querían, e hicieron posible que se vaya moviendo algo de forma más habitual, que esto cada vez sea más común. Entonces volvemos al caso de Miss Triggs. La señora Triggs tiene que ser escuchada, merece ser escuchada. Gracias. Great. Brilliant as ever.
Muchísimas gracias, Mary. Evidentemente, la charla ha sido absolutamente fascinante y supongo que habrá suscitado algunos intereses dentro del auditorio. Quien quiera hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna ampliación a lo escuchado, será bienvenido. Hay micrófonos disponibles. ¿Lo puedo decir en inglés? Puede hacer la pregunta en inglés o en castellano, como prefiera. Me refiero porque... para que no tenga que traducir y todo eso. Okay. Go ahead. En primer lugar, me gustaría decir que la charla ha sido extraordinaria. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escucharla. Y ahora mi pregunta tiene que ver con las Amazonas. Las Amazonas, tal y como sabemos, eran una tribu, por decirlo de alguna manera, una tribu de mujeres que eran guerreras. Durante la época de los griegos y los romanos, y hay muchísimas historias sobre las Amazonas. Y, lógicamente, los griegos y los romanos conocían a estas mujeres. Eran mujeres, luchaban igual que los hombres en aquella época. Entonces mi pregunta es, si las mujeres griegas y romanas sabían que estas Amazonas existían, ¿por qué no hicieron algo tal y como ellas lo hacían? Creo que no vamos a estar de acuerdo en los hechos aquí. Es verdad que ha habido algunas eruditas feministas que han afirmado que se pueden encontrar vestigios de todas estas cosas, de cómo era la vida real de las guerreras femeninas. He analizado estas pruebas, la verdad, y no me creo una palabra. El hecho de que haya mujeres con equipamiento militar no significa que fuesen guerreras. Entonces, lo que me gustaría decir como respuesta a esta pregunta es que, bueno, hay otra gente que está sentada aquí que seguro que está de acuerdo contigo. Simplemente te digo que yo no estoy de acuerdo, ¿de acuerdo? En mi opinión, ¿cuál es el rol de las Amazonas en, digamos, la cultura antigua? No es ser mujeres poderosas, sino es ser... El trabajo de las Amazonas es que se las mates, que se las dé muerte, que sean derrotadas dentro de la cultura griega, dentro de la cultura antigua. Este es el rol de las Amazonas. En ocasiones vemos que las Amazonas representan un peligro real, entonces es un momento muy concreto. Y entonces el héroe es cuando mata a la reina amazona, entonces se miran y se enamoran. Pero es demasiado tarde una vez que la ha matado, pero ya es tarde porque se la acaba de cargar. Entonces, mi opinión estándar de las Amazonas sería que son el contraejemplo clásico perfecto de... Es decir, de quien alguien que ha sido derrotado constantemente por la civilización, y esto está ante nuestros ojos. Pero no sé si alguien podría añadir algo más en este sentido, pero hemos visto, por ejemplo, muy brevemente a la diosa Atena. Recuerdo haber ido a Atenas hace tiempo, Atenea, perdón, y hay una pregunta siempre que siempre se reproduce. Entonces, no entiendo si esto, digamos, es una cultura terriblemente opresiva contra las mujeres. Entonces, ¿por qué el templo principal está dedicado a una diosa? Esta es la pregunta fundamental. Todavía no he podido responder a esto en todos mis años de carrera. Pero
digamos que hay muchísimos personajes femeninos que están flotando en la mitología y muchas veces ninguno de ellos es... tiene, digamos, una característica concreta. Digamos que no sabemos el aspecto, por ejemplo, que tendría la diosa Atenea, pero para la población de Atenas, esto era, digamos, la forma en la que... Era una especie de híbrido. Atenea era como un híbrido, ni siquiera había sido alumbrada por una mujer. Digamos, es una fantasía tremenda de la misoginia griega. Es decir, es un nacimiento que ni siquiera ha sido alumbrado por una mujer. Es algo, no sé, muy extraño. Y ella era una guerrera. Y todo lo que sabemos, y este es el motivo por el que las amazonas son tan raras, todo lo que sabemos de estos códigos binarios de la sociedad griega es que las mujeres no luchan. Digamos que Atenea tiene algo en el sentido de ver a un soldado, por ejemplo, es algo parecido a ver a un soldado con un Kalashnikov. Entonces, los niños y las armas no tienen relación. Entonces, digamos que sería un poco la misma comparación. Un niño no debe llevar armas o no está relacionado con las armas, igual que estas guerreras no están relacionadas con las armas. Sería un poquito esta metáfora. De acuerdo, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta charla tan fascinante. Cuando hablas sobre el poder, parece vincularlo con la esfera pública constantemente. Me resulta curioso por qué no habla del poder en la esfera privada. Bueno, hay dos motivos para esto. Un motivo, una respuesta es verdad, tienes razón. Y digamos que mi problema un poquito diferente es que si vamos a la mayor parte de los datos que podemos recopilar sobre la implicación de las mujeres, digamos, es una implicación de mujeres a muy alto nivel de la élite. Es muy fácil encontrar el número de mujeres en el Parlamento, pero no es fácil encontrar el número de mujeres que están, por ejemplo, presidiendo comités de sindicatos. Entonces, digamos que siempre tendemos a ir hacia la cúspide de la pirámide, por decirlo de alguna manera, porque lo contrario es bastante más complicado. Es muy complicado obtener los datos por debajo de este nivel. Y creo que hay dos cosas que diría en este sentido. Una de ellas es que creo que he abordado la idea de que las mujeres han encontrado el poder en los hogares muchas veces. A mí se me han dicho muchísimas cosas con esto. Yo no quiero tener poder en mi casa, quiero salir, quiero ser Penélope y decir algo. Y ahí me podré imbuir de este poder. Pero ¿para qué quiero tener poder si nadie me quiere ver? Si tengo a dos niños con menos de 10 años sobre los que tengo poder, esto no tiene no tiene ningún sentido. No estoy diciendo que la esfera de la maternidad y del hogar no sean importantes, pero este desequilibrio de decir, bueno, de acuerdo, los hombres pueden salir, pueden ir a la ciudad, pueden ir a todo el mundo y las mujeres se tienen que quedar en casa, que es donde tienen el poder y ya está, no me convence. Donde creo que estaríamos de acuerdo es en el sentido en el que estaba tratando de decir al final. Es que si podemos ver una manera de cambiar, que es la manera de pensar sobre el poder, si podemos cambiar esta manera de pensar, vamos a poder reconocer la implicación de las mujeres con este poder. Creo que esto se hace muy pocas veces y quizá sea distinto en este país, pero en el Reino Unido nos encontramos con esto
No se me escucha, ahora ya sí. En cualquier sector de empleo, por ejemplo, que solía ser un sector eminentemente femenino y que ha dado la bienvenida a los hombres muchas veces. Y encontramos que muchas veces los hombres llegan a ser los portavoces, llegan de repente a ganar más dinero que las mujeres, ya sea en enfermería, en escuelas y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es por lo que considero que todo esto es interesante, en parte porque, bueno, de acuerdo, ha habido campañas políticas en este sentido, pero las mujeres no se han convertido en celebridades, digamos, que nadie sabe, muchas veces nadie sabe, o nadie ha sabido quiénes eran. Entonces, hay muchas veces modelos de poder, ya sea en una fábrica, en una universidad, en una tienda, en cualquier lugar de trabajo, en el parlamento, en gobiernos locales, que es muy diferente. Es decir, podemos ver cómo se aplica este poder de la celebridad, entre comillas. En este sentido, hay muchos procedimientos, muchas cosas que se estudian en la universidad. Muchas veces hay gente que lanza cursos que dice: ven y vamos a aprender cómo ser un mejor líder, como si liderazgo significara algo, es decir, si pudiéramos obtener un sobresaliente. Entonces, muchas veces me dicen: ¿cuándo vas a hacer un curso para poder ser un mejor seguidor? El liderazgo es un modelo de cómo se mueve el mundo, cómo funciona el mundo. ¿Cuándo vamos a cambiar este punto de vista? Es lo que hemos comentado hace un momento, yo no quiero quedarme en casa, estoy harta de estar en casa. Es como si se nos dice, esto es algo muy antifeminista, pero diría, es como que se nos diga que hacer como hacer digamos como si hacer un trabajo fuera mejor que otro, como si coser fuera un trabajo eminentemente femenino. Es decir, es una cosa, es algo muy extraño, pero en fin, somos muchas veces, cuando hay veces que digo algunas cosas y la gente se me echa encima, entonces. ¿No cree que es irónico que hasta ahora mismo solamente hayan preguntado hombres? Bueno, estaba esperando a ver dónde estabais, estaba esperándolo. Bueno, soy mujer, o no lo sé porque estoy hablando, entonces no lo sé. Estoy un poquito nerviosa, la verdad, y me pregunto si alguna de las mujeres de la sala se siente nerviosa en el sentido de levantar la mano y plantear alguna pregunta. Sí, se sienten. No es una pregunta, era simplemente una observación. ¿Puedo hacerte una pregunta a ti? ¿Por qué crees que pasa esto? Quizá porque no tengo mucha práctica en hablar en público, quizá porque es algo cultural, no lo sé. Quizá en algún caso concreto esto puede ser verdad. Pero nunca... Esto no es una crítica de los hombres que han hablado, ¿de acuerdo? A veces nos damos cuenta cuando damos clase, muchas veces. Hay un pequeño grupo de mujeres y de hombres, y el hecho de que los hombres no sepan la respuesta no evita que respondan a la pregunta. Esto la verdad es que es como un conflicto, digamos. Muchas veces se dice, pero ¿por qué abres la boca si lo que vas a decir es una tontería? Pero por otra parte, veo que funciona. Es decir, veo que tienen la palabra, que se nota que están ahí, etcétera. Entonces, creo que es algo muy complicado, y quizá no os creáis quizá no lo creáis, pero
Pero yo he hablado en público muchas veces, a mí también me costaba al principio. Pero bueno, cuando era estudiante de doctorado, hasta yo creo que tener más de 30 años, solía ir a seminarios y nunca abría la boca. Y yo era una de estas personas que iban a un hotel con sus amigos, iban a un bar o lo que fuera y decían, ¿por qué no podemos participar en una conversación entre dos hombres, por ejemplo? Incluso lo pensábamos. Entonces, simplemente era un comentario. Teníamos algunos trucos, empezamos a utilizar algunos trucos, como por ejemplo, si haces una pregunta, me aseguraré de que no haya silencio después de tu pregunta. Nunca funcionó. Nunca funcionó en realidad. Entonces, ¿qué es lo que establece la diferencia? Muchas veces uno es muy malo analizando su propia experiencia, pero yo noté que algo era diferente. Y esto fue cuando dije algo en público y lo escuché en mis propios oídos y sonaba a mí. Antes siempre que abría la boca era como si fuese un actor, una actriz en este caso, alguien que estaba diciendo algo que no me pertenecía. Y la diferencia notoria a partir de ese momento es que a veces digo cosas que son tonterías, a veces digo cosas que tienen sentido, pero siempre lo escucho en mi cabeza como si fuese yo misma la que hablo. Y de esta manera he conseguido tener esta confianza para hablar en público. Pero antes simplemente fingía ser profesora, simplemente fingía ser una participante, fingía estar hablando en palabras de otra persona. Y ahora mismo me siento como si estuviera hablando yo misma. A veces es mejor que no hablase, es verdad, pero sé que soy propietaria de mis propias palabras. Y eso es lo que creo que es algo muy importante. Tomando un poco de perspectiva hacia el mundo antiguo y un poco en consonancia con la propuesta que usted nos ha hecho aquí esta noche, traer a colisión a dos mitos, como eran Cleopatra y Dido. Me parecen dos figuras muy relevantes que son estudiadas no solamente desde nuestros días, sino como estaba a la espalda estaba. Ha sido un poco por la espalda, esta pregunta. Cuando pienso cómo nos han llegado los relatos tanto de Cleopatra como de Dido, veo que nos han llegado como dos mujeres, no por la labor que hicieran al frente de su respectivo gobierno, de su respectivo reino, sino como dos mujeres cuya proyección ha sido el haber sido sublimadas por el amor a un héroe, al hombre. El relato ahí realmente es muy alusivo, pero muy esquemático, porque no se sabe realmente nada de ellas. No se saben ni de los errores, ni de los triunfos, ni de los logros, sino que se sabe que realmente su brillantez, su altura, la consiguieron realmente y la han puesto de relieve los hombres precisamente porque fueron sublimadas por el amor al héroe. I almost completely agree. Estoy prácticamente de acuerdo con usted, la verdad. Creo que Dido en concreto se ajusta
muy bien a la categoría de mujeres que hablan antes de morir. Porque vale, de acuerdo, hablaba un poco y demás cuando iba a suicidarse, pero su gran momento es justamente antes de morir. Y también estoy de acuerdo en el sentido de que hay algo que toca bastante profundamente en este sentido sobre la cultura del siglo XX, sobre qué es lo que la cultura del siglo XX ha hecho con estas dos personas, porque en el caso de Cleopatra, por ejemplo, en lugar de hablar de ella como una mujer dentro de la tradición grecorromana, se ha inventado que está sublimada, como ha comentado usted. Y durante gran parte del siglo XX se la consideró como, digamos, ser la parte de poder de la relación con Marco Antonio. Entonces, Marco Antonio era simplemente un borrachín, digamos, y Cleopatra era la que tenía el poder, pero así no es como funcionaba en el mundo antiguo. Y, por ejemplo, las obras de Aristófanes y demás hablan de cómo funcionaba todo esto. Y ahora mismo algunas de estas obras se consideran obras feministas, incluso cuando en el original aristofánico se contaba una historia que minaba por completo el poder de las mujeres, en el sentido de que las mujeres eran, digamos, se las consideraba incluso con una división neurótica, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando hablaba sobre esto, de Cleopatra y Aristófanes y demás, es un poco extraño porque lo que hemos hecho es dar la vuelta a la versión antigua de las historias, digamos. Quizá pensaron que era una buena idea. Los mitos a veces están sometidos a este tipo de subversión. Y, bueno, Cleopatra es un mito y, digamos, aceptó el reto de estar sublimada, por decirlo de alguna manera, pero se la ha convertido en una mujer poderosa. Pero bueno, estoy de acuerdo con usted, la verdad, es totalmente de acuerdo. Ese caer en el mito, esa sublimación, tiene un punto álgido, desde mi perspectiva, en la escuela de Frankfurt, realmente. Cuando se estudia y se trae el mito de Odiseo, o el mito de la Ilustración, y se llega a la aporía, de cómo ese mito recae en Ilustración, y esa Ilustración que pretendía evadirnos del mito, vuelve a caer en el mito. Porque ahí no surge, no se rescata ninguna mujer, a la voz de la mujer realmente, por esta pléyade de filósofos, que un poco mesiánico realmente, están atravesados por una corriente mesiánica, materialista, pero realmente yo creo que muy clasista. Y creo que ahí está la clave, el clasismo. El clasismo, que es que muchas veces es el que se sitúa en un segundo plano, en un segundo nivel, a la mujer, como una clase distinta. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, sí. No, pero en verdad no es lo que yo estoy argumentando, pero sí que entronca totalmente con lo que yo decía. Gracias. Thank you. Thanks very much for the talk. Muchas gracias por la charla. Yo soy periodista, he tenido la oportunidad de entrevistarte antes. Yo me gano la vida también a través de las palabras y sobre todo también hablando en público en muchos casos porque trabajo en la radio también. Por eso me pregunto
¿cómo explicas? No entiendo del todo cómo puede ser el planteamiento de que no pueda tener poder la mujer. Por ejemplo, en la esfera pública hay un número limitado de minutos en el aire. Si nosotros no tenemos acceso a esos minutos y no tenemos posesión de ese espacio, yo creo que es casi imposible. Quizá por eso hay que entrar a través del terreno como si dijéramos de las empresas. Yo siempre me he visto en minoría cuando hablas de política, de economía, etcétera. Siempre me he visto en minoría como mujer, y también por tener menos de 40 años. No hay muchos ejemplos de ese caso, tampoco muchos por encima de los 60. Es decir, estás totalmente en lo cierto, pero quizá más, ¿no? Hay una segunda discriminación, que es la de la edad también. Esa es otro terreno del que podríamos hablar. Se trataría de tomar posesión de ese espacio. Yo lo encuentro muy difícil. Hay dos cosas. Yo creo que sería una discusión interesante sobre cómo se configuró de forma distinta eso en la radio y en la televisión. Eso es interesante, un tema interesante. Yo creo que en el Reino Unido la radio es un medio que yo creo que ha sido mucho más sensible y más receptivo a la voz de las mujeres, mucho más que la televisión al menos. Y yo no sé, el tomar posesión de ese tiempo, de esa esfera, sin duda que puedes tener razón. Yo no estoy seguro. Evidentemente los minutos son una unidad mensurable, y es verdad que ganar espacio nos permitiría tener más voz. Pero yo tengo mis problemas para verlo así. Pero aquí hay un juego de suma cero, que es que si yo lo tengo, tú no lo tienes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reexaminar, revisitar ese sentimiento, esa sensación de si yo lo tengo, tú ya no lo puedes tener. Creo que es eso lo que hay que cambiar. El poder lo tiene uno. Normalmente es un valor único, ¿no? Es algo que hacemos, que lo hace una sola persona. Es muy egomaníaco, ¿no? Y nosotros yo creo que tenemos que tratar de llevar allá las fronteras, de ampliar los confines del discurso, del debate que estamos teniendo. ¿Cómo podríamos configurar lo que yo creo que es lo más importante, que es que te tomen en serio y ser eficaz? ¿Cómo podemos configurar eso de una manera que no incluya, que excluya lo que por lo menos en el Reino Unido es un aspecto de celebridad pública del poder? Yo creo que en eso es en lo que es interesante la radio y la televisión. Son importantes. Yo, antes de hacer televisión, hice bastante radio, y yo creo que una de las cosas maravillosas de la radio es que nadie te reconoce. Y eso cambia por completo la naturaleza de las relaciones de poder que se forman en los medios. Al menos es lo que yo creo y como lo veo yo. Puedes leer las noticias, digamos, en la radio, y puede ser un nombre famosísimo, la persona más famosa en el Reino Unido, y que nadie te pueda reconocer. Y a mí esa definición de poder sí que me gusta. Me gusta esa sensación. No tiene una correlación con esa celebridad, con la posesión de ese poder y con el sentido de celebridad, de famoso. Si yo estuviera en la radio por el trabajo si hiciera un trabajo en la radio, evidentemente, claro que querría tener más minutos, ¿no? Sí, el problema es que Trump sí tiene esos minutos y Hillary no los tiene, por ejemplo. Sí, Trump en Twitter, por ejemplo, él está haciendo un intento, una tentativa de hacerse con el control de Twitter. Es horrible, pero es muy interesante, digno de estudio. So you've spoken. Has hablado esta noche acerca de cómo a las mujeres se les ha arrebatado esa capacidad de hablar en público, y así ha sido en el pasado. Y aquí estamos ahora, sin embargo, yo te estoy haciendo una pregunta en este foro. ¿Cómo
¿Ha habido algún momento en la historia en que haya habido un cambio importante, un punto de inflexión? ¿Podemos aprender de cuáles han sido esos momentos para seguir en esa dirección o trabajar o cambiar de dirección si es que estamos yendo en una dirección equivocada? Bueno, es una pregunta difícil. Para mí es muy difícil siempre analizarme a mí misma o analizar las experiencias que tú has vivido en la vida. Quizá no eres la persona más adecuada, pero lo que está claro para mí es que, pese al hecho de que en general no hemos hecho lo suficiente en absoluto para conseguir que las mujeres tengan voz, realmente a mí es chocante que siga en poder del hombre la palabra, pero yo sí he visto que a lo largo de mi vida ha cambiado eso, y yo creo que a veces se produce a través de ejemplos que son totalmente anecdóticos y que quizás son casuales, y esto yo creo que reflexionando lo pienso en dos ocasiones que me han ocurrido. Una vez estaba en un avión y era cuando el comandante dice buenos días señoras y señores, y era una mujer. Y yo recuerdo que mi primer pensamiento fue ¿por qué está hablando la sobrecargo en nombre del capitán o del comandante? Ese fue el primer pensamiento. Esto pasó por mi cabeza, yo qué sé, 3 segundos. Y luego de repente dije, Dios mío, es una mujer piloto. Pero yo misma cometí ese error. Así que la cuestión es que todos tendemos a cometer ese error. Tenemos a una mujer que vuela un avión y está hablándote, y esto habría sido imposible hace 50 años. Eso fue el pensamiento, pero lo que me irritó a mí es que ni siquiera yo fui capaz de pensar así, y pensé que había sido un error, que estaban cometiendo un error. Yo creo que la visión optimista, yo no sé si la comparto, pero la visión optimista es la del cambio gradual. Yo a veces oigo ahora con cierta frecuencia a mujeres que son comandantes de avión. Hace poco hice una prueba, un test. Google es una forma muy buena de ver cómo está la cultura popular, digamos, ¿no? Ver cómo se mueve. Y hay, por ejemplo, yo tecleé profesor en inglés, que es catedrático, ¿no? Y en Google Images, imágenes, el 97% eran hombres. Y esto con muchas otras profesiones se produciría igual. Incluso yo, si cierro los ojos y pienso en esta palabra professor en inglés, que no tiene género, yo misma voy a ver un hombre, y cierro los ojos y veo Jaime, no veo una mujer, ¿no? Y eso puede ser porque yo soy vieja ya y no tengo remedio. Puede ser porque gradualmente y poco a poco las cosas van a ir cambiando, o quizá es porque hay un trabajo más grande todavía por hacer. Y yo tengo que decir que sé que esto es distinto a los años 60, recuerdo cómo eran los años 60, pero no te puedo dar un pronóstico y no estoy totalmente segura de hasta qué punto es distinto o de cuán distinto es, ¿no? Ya sé que no he dicho gran cosa, pero es lo que pienso. Hemos llegado al límite del tiempo que teníamos concedido. Si se me permite hablar en nombre de la Universidad Carlos III de Madrid, quiero agradecer a todos los presentes haber mostrado interés por esta iniciativa, y también a la Fundación Telefónica, que ha prestado toda su infraestructura sin dudarlo un instante para poder escuchar la voz de Mary Beard y tener este encuentro que aparece en pantalla. Muchísimas gracias, Mary, por dedicarnos tu tiempo, por haber hecho un alto en tu camino durante unas jornadas intensas aquí entre nosotros en Madrid. Enhorabuena por tu conferencia y gracias a todos los presentes. Gracias.